Vamos a darle la bienvenida en esta mañana al doctor Marco Eliud Girón, quien es diputado por el Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, licenciada Claudia Almendares. Buenos días a todos sus televidentes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Doctor, ¿ha introducido usted algo en el Congreso Nacional anoche, en horas de la noche? ¿De qué se trata lo que usted ha introducido ante la Cámara Legislativa? Bien, es importante dar el contexto de lo que presentamos. El 11 de marzo se cumplen 3 años de haber ingresado el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Una situación que puso al país prácticamente de rodillas ante una pandemia muy agresiva. En ese contexto se hicieron muchas leyes dentro del Congreso Nacional, muchas de ellas acertadas, como el uso obligatorio de la mascarilla, que tuvo su funcionamiento muy bien y que la población la acató. Ahora que los índices de infección han disminuido de la COVID-19, tenemos mayor cantidad de personas vacunadas, podría decirse que tenemos ya una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño. Nuestros organismos, nuestro cuerpo también ya tiene anticuerpos suficientes contra la COVID-19. Creo que es momento, así como la enfermedad es dinámica, o sea, la COVID-19 tiene varias fases, además hay variantes también. Las medidas contra la COVID-19 también deben de ser dinámicas. Y creo que a 3 años de cumplirse, el 11 de marzo específicamente, los 3 años de la COVID-19, es pertinente discutir la obligatoriedad del uso de la mascarilla. ¿Qué ha introducido usted puntualmente, doctor, ante la Cámara Legislativa? Bueno, derogar el decreto 58/2020 que dice textualmente del uso obligatorio de la mascarilla y que el que no la use se le da una multa de 200 lempiras por parte de la Policía Nacional. Hemos solicitado derogar la obligatoriedad de la mascarilla y que sea la Secretaría de Salud quien de ahora en adelante dirija las políticas públicas en salud y que ésta sea de manera voluntaria, a excepción del personal de salud que por su trabajo debe de conservar el uso de mascarillas y las personas también con enfermedades inmunocomprometidas, aquellas que tienen problemas de anticuerpos como leucemias, algún tipo de cáncer, el VIH-Sida, etcétera, o que sea por prescripción médica. Doctor, ¿le parece si establecemos ahora, nos acompaña también a darle lectura a algunas de las propuestas que, como siempre, tiene este noticiero para las autoridades, para los especialistas, para ser tomadas en cuenta en torno a la lucha de la pandemia contra la COVID-19? Las ponemos en pantalla, por favor, para que podamos darle lectura a estas propuestas de cómo noticiero estamos realizando. La mascarilla ya no debe ser obligatoria, pero esto no implica un relajamiento en las normas de autocuidado, tomando en cuenta que la pandemia aún no ha terminado. Vemos la siguiente, por favor. Recomendamos el uso obligatorio en centros de salud, hospitales, asilos y personas con síntomas compatibles con infección respiratoria. Además, ¿qué recomiendo hoy mismo? Aconsejamos el uso de mascarilla en espacios cerrados con poca ventilación, transporte colectivo público o privado. Hablamos de autobuses y también de taxis. Espacios cerrados con poca ventilación, así es. Doctor, ¿qué opina usted de estas propuestas? ¿Va enfocada a esa vía también lo que usted propuso en el Congreso Nacional? Es correcto, van en esa vía. Recuérdense que lo que estamos solicitando es la derogación de ese decreto que obliga de manera pareja a toda la población. Y ahora se puede sectorizar, por ejemplo, aquellas personas que abordan un avión, que es un espacio cerrado, donde van a estar mucho tiempo, o personas que van al cine, que son espacios cerrados. Pero ya la obligatoriedad
debe de ser eliminada. Ahora, esto no quiere decir que la Secretaría de Salud no va a tener protagonismo. Claro que sí. Se le da el protagonismo y la Rectoría de la Salud a la CESAL, Secretaría de Salud, para que ellos estén vigilando la salud de los hondureños, vigilando las fases epidemiológicas de la enfermedad, y si la Secretaría de Salud ve un aumento de casos, como esto es dinámico, perfectamente más adelante podríamos volver a la mascarilla. Esto va a depender de las fases epidemiológicas de la enfermedad. Así hacen en el resto de los países. Han quitado la mascarilla, si ven un aumento, se vuelve a poner, pero esto debe ser dinámico y no estático en el tiempo. Doctor, para concluir ya, ¿dónde debe ser obligatorio y a quiénes debe ser obligatorio el uso de la mascarilla? Bueno, en los nosocomios o hospitales, en los establecimientos de salud, llámese centros de salud, también en los asilos, en las personas que padecen de enfermedades inmunocomprometidas, Sí. como leucemias, algunos tipos de cáncer en tratamiento, también pacientes con VIH-Sida y aquellas enfermedades que el médico también lo prescriba. Por ejemplo, aquellos pacientes que están con enfermedades respiratorias, lo ideal es que se queden en su casa. Pero si por alguna razón tienen que salir de su casa con una infección respiratoria aguda, deben de salir con sus mascarillas. Esos son los casos de obligatoriedad y deben de ser determinados por la Secretaría de Salud y ya no por el Congreso Nacional, que ya cumplió su papel en la pandemia. Ahora le corresponde devolverle ese papel a la Secretaría de Salud, quien debe determinar las nuevas políticas a seguir para seguir combatiendo la COVID-19, tomando en cuenta que la pandemia aún no ha finalizado y debe de incrementar la vacunación con las nuevas vacunas. Le agradecemos muchísimo al doctor Marco Eliud Girón, quien ha propuesto esto ante la Cámara Legislativa en las últimas horas. Gracias, doctor, por su compañía.